Hoy queremos denunciar ante ustedes y ante toda la opinión pública la indignación de Vipasa con respecto a la aberrante situación en la que se encuentran estas viviendas, especialmente las de Prados de la Vega. Una indignación que, aunque tiene como primera responsable a la gerencia de la empresa pública Vipasa, en realidad es responsabilidad directa de la Dirección General de Vivienda del Gobierno del señor Barbón. Vayamos donde vayamos, nos encontramos siempre con construcciones de mala calidad que dependen de una empresa deficitaria como es Vipasa, que forma parte a su vez de un sector público deficitario al que hay que inyectar permanentemente con nuevos fondos públicos. Y saben también que esta historia ya ha tenido repercusión en esta Cámara, con amenaza incluida de Izquierda Unida de romper relaciones con el señor Barbón, que finalmente quedó en nada, como siempre. Todo muy en la línea de postureo habitual entre estos partidos que tan bien se entienden. Desde Vox no participamos nunca de estos espectáculos teatrales de la izquierda, porque Vipasa, que hace competencia desleal a la iniciativa privada, juega, señores, con pólvora ajena. Y no solo es que construya mal, que también, sino que además se ha convertido en un chiringuito deficitario y endeudado que pagamos todos, pero todos los asturianos. Se está tratando a estas familias de manera humillante y es inaplazable una solución. Después de más de 30 años de gobiernos de izquierdas en Asturias, que han dejado patente su ineptitud por resolver este problema, solo caben dos conclusiones. O bien son abiertamente incapaces de resolverlo, como parece claro, o bien lo único que quieren es que esta situación se perpetúe para conseguir más votos. Por todo ello, exigimos una intervención general y ágil a los daños en las viviendas de Vipasa y pedimos el cese de del gerente de Vipasa por su inoperancia y por alguien que se preocupe realmente por los asturianos que viven en esas casas.